El Ayuntamiento de Santiago inauguró en el día de ayer un parque. Ah, bueno, qué bien. El alcalde Ulises Rodríguez ha estado bastante activo en los últimos días, inaugurando obras casi diario. Bueno, Eso está bien. nosotros dijimos aquí que apoyamos la construcción de parques infantiles en todo el municipio. ¿Por qué? Porque los niños tienen que recrearse, señores. Y hablando de los niños, yo invito a los padres, señores, cuidemos los niños. En Dajabón se ahogó un niño de 4 años en una piscina. Por eso nosotros le dijimos al alcalde de Santiago, y se lo reiteramos, que apoyamos las construcciones de parques infantiles en todas las áreas del municipio. Así es que, señor alcalde, si usted sigue haciendo eso, y también los hospedaje ya, que no se le olvide, que ese es un tema prioritario para Santiago. El parque que se inauguró ayer fue el Parque Jardines Teryac, con una inversión de 11.4 millones de pesos. Qué bien, qué y bien. es una obra parte del presupuesto participativo de ese sector. Qué bien, lo apoyamos, Sí. licenciado. Ahí está, mira cómo estaba antes ese parque. Y mira cómo está, cómo lo deja Bueno, el alcalde Ulises Rodríguez. Para eso votó el municipio de Santiago por el alcalde, para que trabaje. Para eso votaron por él. Así es que yo le digo al licenciado Ulises Rodríguez que siga ganándose el voto de los santiagueros, haciendo obras, y esas son obras importantes en los barrios, porque los barrios antes aquí tenían clubes, los clubes ya han decaído, pero los parques infantiles son un gran aporte a la sociedad. Y nosotros, licenciada, apoyamos esta donación que hizo el Banco BHD León de 100 millones de pesos para el Centro Cultural Amante de la Luz. Ese es uno de los centros culturales más importantes del país y más reconocido en América Latina y el Caribe. 100 millones de pesos para remodelación del Amante de la Luz. Esa es una inversión que hay que reconocérselo al Banco BHD León, que se está preocupando por la cultura, por la sociedad, porque ahí va mucha gente a buscar información, a investigar, a leer libros, a buscar información, a investigar. Ese era el centro, junto a la Alianza Cibaeña, más importante culturalmente aquí de Santiago. Y ahí tenemos una directiva, ahí tenemos al periodista Carlos Manuel Estrella, que es el actual presidente del Amante de la Luz. Que le hace honor a su apellido, es una estrella. Sí. Ahí tenemos a Domingo Cabarramos, ahí tenemos al licenciado Santiago Nolasco Núñez, quien ha sido directivo por varios presidentes del Amante de la Luz, y muchos gestores culturales de aquí de Santiago que trabajan en ese centro cultural. Así es que nuestras congratulaciones al Banco BHD León por ese aporte de 100 millones de pesos al Centro Cultural Amantes de la Luz. Bienaventurado. Hernández, renuncia Joel Payams del Partido Reformista Social Cristiano, un prominente dirigente de Santiago Oeste. Fue regidor conmigo, 2006, 2010. Fue candidato a director del distrito de Santiago Oeste. Mira lo que alega Payán. ¿Para dónde se fue Payán? No se sabe, pero la mayoría de gente que está renunciando se está yendo a la fuerza del pueblo. Renuncia del Partido Reformista Joel Payams. Esta decisión responde a razones de conciencia y desacuerdo con la actual línea de alianzas que mantiene el Partido Reformista Social Cristiano con el Partido Revolucionario Moderno y el gobierno. Ahí se pocó voto ya. Oye, el Partido Reformista. O sea, no están de acuerdo de que el Partido Reformista preserve su alianza con el PRM. Pero yo escuché en tiempo pasado, porque él es yerno de Máximo Castro Silverio,
que es o era, no sé, director de organización a nivel nacional del Partido Reformista. Él está casado con una hija de Máximo Castro. Ok. Y supuestamente hay rumores de que Máximo Castro tiene una alianza sosterrada con Leonel Fernández, incluso que vuelve como candidato a diputado por la circunscripción número 1 en una alianza con la Fuerza del Pueblo. 36 años diputado. Sí. Bueno, pero licenciada, y estas alianzas, nosotros hemos dicho, yo he dicho que estas alianzas con esto, aquí hay ¿cuántos? 34 partidos. 34 partidos. Y 101 pidiendo reconocimiento. Señores, pero yo espero en Dios que en este periodo que termina en 1928 se reforme esta bendita ley electoral para que el país no tenga que estar pagando estos partiduchos que no tienen gente, que no tienen votos y que ocupan las mejores posiciones cada vez que surge un gobierno. Lo hizo el PRD, lo hizo el PLD y ahora lo está haciendo el PRM. Alianza con una partida de partiduchos ahí que no tienen votos, que no tienen presencia, que no se atreven a ir solo a unas elecciones, porque no tienen votos, no tienen presencia en la sociedad dominicana, pero hacen alianza, no trabajan y viven de los fondos que el Estado le da a cada partido. Qué bueno así, ¿eh? Haciendo alianza. Esa ley electoral, eso hay que reformarlo, No es justo que aquí hayan 34 partidos, movimientos reconocidos y 101 pidiendo reconocimiento. Y en la primera potencia del mundo, como es Estados Unidos, hay 2 partidos. Un bipartidismo. Es un bipartidismo lo que hay allá. Pero aquí todo el que quiere conseguir dinero forma un partido, hace alianza, le dan cargos públicos, le dan exoneraciones, le dan contratos, le dan de todo, sin trabajar, y que con partidos. Que le cuenten los votos ahí a los partidos cuando haya elecciones para que ustedes vean que desaparecen la mayoría del partido, porque no van a sacar ni un 1%. Pero no están aliados siempre con los del gobierno. Pero esa es la política. Pero yo entiendo que en la ley de garantías electorales y la ley de partidos, la 33-18, debe establecerse, Hernández, que un partido puede hacer alianza en 2 ocasiones solamente, en 2 procesos. Pero aquí hay partidos que tienen toda una vida haciendo 40 años haciendo alianza. Porque que la ley electoral establece que si tú no logras el 5% del padrón, tú pierdes la personería jurídica. Como ellos saben eso, para poder preservar esas fuerzas políticas en alianza, entonces toman el dinero que le da la Junta, pero también ahí quieren posiciones, sacan ventaja de esas alianzas, senaduría, alcaldía, diputaciones, regiduría, o sea que salen ganando doble. Entonces yo entiendo que debe establecerse en las normativas electorales vigentes de que un partido no puede hacer alianza en más de 2 ocasiones. Y como dice la ley, que no llega al 5%, pierde la personería jurídica. Pero si saca un regidor en un municipio, se mantiene. Ah, sí se mantiene. Con un regidor que saque un distrito. Pero hay muchos de esos partidos, Hernández, que ni eso. Si no con la alianza no saca un regidor. Exactamente. Ni en un distrito. Ni en un Umucú. No, ni ahí, ni en un Umucú, como ustedes sacan. Doctora, aquí se dio en el país un evento muy importante. Estuvo en Punta Cana la 81 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, la llamada SIC, donde vinieron los grandes inversionistas de los medios de televisión, los periódicos escritos, los grandes medios de comunicación del continente, vinieron aquí, celebraron esa asamblea en Punta Cana, donde asistió el señor presidente de la República, Luis Abinader, y dijo que sin libertad de expresión no hay transparencia. Y fue que le dio apertura a esa asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa. Y según el presidente de la CID, José Roberto Dutriz, hay una amenaza a la libertad de expresión y al ejercicio del periodismo en América Latina. En Colombia ha habido una cacería en los últimos 6 o 7 años, más de 100 periodistas y comunicadores han sido asesinados.
en México Y encarcelados. y encarcelados. En México han matado muchos periodistas, en Haití ni se diga. Y hay amenazas en Estados Unidos, dice también el presidente de la CIE, en Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump. Entonces, Pero que eso solamente se puede, Hernández, concebir en regímenes autoritarios. hasta En líderes, sí, en claro. estadistas que tengan una concepción autocrática de lo que es el poder. Hernández, pero ya eso quedó en el pasado. Usted puede encarcelar un cuerpo, pero jamás usted podrá encarcelar un pensamiento. Eso es verdad, pero aquí en América Latina, bueno, pero aquí tenemos mucho, aquí en los 12 años de Joaquín Balaguer, ejercer el periodismo era un riesgo. Aquí hubo mucha gente que estuvo preso y mataron periodistas. Que tuvo que pagar un costo político alto. Aquí mataron a Gregorio García A Castro, Goyito. Goyito, mataron a Orlando Martínez, a Plinio Vía, un periodista de Gurabo, se desapareció. Un estudiante de periodismo, Orlando Martínez Corporán, también desapareció. Y muchos Muchachos brillantes. muchachos brillantes. A Mauri Germán Aristi. Toda esa juventud. A Min Abel Hasmún. Y el riesgo del periodismo es una profesión riesgosa, pero nosotros tenemos que defender la libertad. Y hablando de esta... Ahora, pero es que, señores, los periodistas, tú eres periodista, yo no. Yo lo que soy es política. No se puede arrodillar. Usted es comunicadora. Óyeme, no se puede arrodillar en adoración al poder. No. El día que un periodista se arrodille a las mieles del poder, ese mismo día que renuncie a su profesión, su compromiso con la verdad, Hernández. Eso es lo que tiene, eso es lo que prima, eso es lo que tiene que primar. Si usted La quiere, función principal de un periodista es informar e instruir con la verdad. con la verdad. Con la verdad. No retorcer la verdad. No, jamás. Ni arrodillarse en adoración a las mieles del poder. Que nosotros Como decía la periodista Helen Thomas. Sí, como nosotros como ciudadanos, primero, que ahí, bueno, voy a tocar este tema. Para el día 27 de este mes están las organizaciones sociales y populares llamando a una huelga en las 14 provincias del norte del Cibao. Están pidiendo la huelga en contra de los apagones, las altas facturaciones en la tarifa eléctrica, la detención de los subsidios a las empresas mineras. Pero uno quisiera saber si a la Barrigol le subsidian combustible, si el gobierno le da subsidio a la Barrigol, porque aquí hay muchas empresas que el gobierno le subsidia muchas cosas, combustible, supuestamente hasta centrales romanas, a las empresas que tienen más dinero. No, el Estado subsidiando eso. Ahí tienen las organizaciones populares razón. Eso no se puede permitir, que el subsidio vaya a los pobres, a los hijos de Machepa, a la canasta familiar. Hernández, todos los gobiernos, todos los presidentes tienen que garantizarle los privilegios de clase a las élites, Sí, pero... a las oligarquías, para que tú lo sepas. Las famosas exenciones. Sí, pero a la Barrigol. A todas. A todas esas empresas. A todas las empresas. Millonarias que tienen millones que no hayan que hacer. De que se le otorgan exenciones. De que el Estado dándole exenciones. Subsidios. Y subsidios. No, el presidente, me recuerdo, yo hice una reunión con los productores de pollo, Moca, para que el pollo llegue a 50 pesos la libra al consumidor. Eso se quedó en el aire. Yo soy testigo, Leonel Fernández le subió 25 pesos más de lo que yo. Yo compré 2 libras de pollo en una comunidad rural aquí, a 100 pesos la libra. A 100 pesos. Y esas organizaciones populares que están luchando por una rebaja en la canasta familiar, tienen razón. En los subsidios a esas empresas oligárquicas que tienen razón, pero nosotros no apoyamos la huelga, vamos a apoyar el diálogo, a las autoridades que se sienten con esas organizaciones a dialogar, porque la huelga no deja nada bueno, lamentablemente, nada bueno. La economía se retrasa, siempre hay problemas, hay presos, se queman. Bueno. Pero lo grande del caso es que esas huelgas son dirigidas. Sí.
son huelgas políticas. Mira aquí, cada vez que hacen un llamado a huelga, buscan, si no el mismo personaje, Osvaldo Brito. Sí, es el vocero. ¿A qué partido pertenece? Busquen, hagan las indagaciones. Entonces, eso es dirigido. Sí, sí, que vayan al diálogo, porque si hay que reconocerle, comenzando por el presidente, que es abierto, hay que reconocerle eso, que vayan al diálogo, que oigan el sentido del pueblo, el sentir del pueblo. Eso es cierto. La canasta familiar está por encima de la mayoría de sueldos de 20,000 pesos. Esos ayuntamientos de este país que tienen sueldos de miseria, de verdad. No, pero a eso tienen que buscarle una solución. Porque te voy a decir una cosa, a los pueblos tú puedes construirle de todo, pero lamentablemente, como yo siempre he dicho aquí, los pueblos no responden a la razón, sino a las necesidades del momento. Es con el estómago que los pueblos piensan y actúan. Una gente ganando 15 y 18,000 hay pesos. Hay que tratar 14. de buscarle un bajadero a eso, principalmente al precio del pollo. Sí, sí. Igual también esa inestabilidad de la tasa cambiaria. Eso es terrible. Eso hay que buscarle también una solución, porque es que el incremento de la tasa cambiaria impacta en todo. Porque aquí se importa. Porque es que todo es importado. Es importado. Aquí hasta la leche en polvo se importa, pero aquí tenemos capacidad para hacer todos los quesos que se consumen en el país, para hacer toda la leche. Pero ese grupo de importadores, esos son los que dan cuartos para campaña, y eso hay que reservarle ese poder económico que ellos tienen. Y los de abajo, bien, gracias. Sus privilegios, privilegios de clase. No, mire, nosotros hemos dicho aquí que con 5 o 6 productos, el arroz, el aceite, la habichuela, el pollo, son 4 o 5 productos que se esenciales para la canasta, las pastas alimenticias. Las pastas alimenticias, señor, el pobre tiene derecho a comer, nada más no lo busquen para votar. Y como dijo el sacerdote, el obispo de La Vega, que los partidos de oposición le están criticando al presidente muchas cosas, pero que cuando estuvieron en el gobierno hicieron lo mismo o peor. Porque ellos hablan de que la canasta familiar, pero ¿qué hicieron para rebajar la canasta familiar? Nada. ¿Qué hicieron? Aquí están criticando a los arroceros, quizás con razón, hay que ver si ellos son productores, si uno es productor, que están importando arroz. Nosotros hemos dicho aquí que si se importa arroz para los comedores económicos, para que llegue una comidita buena a los pobres, en Villa González no le cobran nada a la gente por la comida de los comedores económicos. Todo el que va ahí come gratis. Señores, nosotros apoyamos eso. Y quiera Dios que en todo el país se multipliquen los comedores económicos, pero que traigan un arroz que pueda la gente comer. Porque no se le puede dar malo debajo lo que sobre. Y no. Somos todos, ante Dios y ante la ley, somos iguales. Ahora que a los de abajo no nos valoren, es otra cosa. Pero nosotros estamos dispuestos a defender la libertad y el derecho de los pobres en este país que nos ha dado Dios. Hernández, ahora que tú mencionabas el arzobispo Morel de Diplán. La Vega, Carlos Morel Diplán, el Papa lo nombró como arzobispo coadjutor de Santo Domingo. El Papa León XIV designó a Monseñor Carlos Tomás Morel como arzobispo coadjutor de la diócesis de Santo Domingo, con derecho a la sucesión. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Es un cardenal prácticamente. ¡Ay, sí! Y hombre con mucho talento ese. Sí. Bueno. Al momento de su designación, Morel Diplán se desempeñaba como obispo de la diócesis de La Vega, donde anteriormente fungió por varios meses como administrador apostólico. De acuerdo al Código de Derecho Canónico, se establece que el arzobispo coadjutor asiste al obispo diocesano en el gobierno de la diócesis y lo representa cuando no puede asistir a sus labores.
El arzobispo metropolitano es Monseñor Francisco Osoria Acosta. Él es el latino del Liceo, me parece, Morel Diplán. Sí. Bueno, qué responsabilidad Felicitamos. le han dado al obispo Morel Diplán. Ese hombre es una persona que siempre ha estado defendiendo los derechos, qué bien. Y yo creo que los religiosos de todas las congregaciones tienen que defender los derechos de la persona. No mirar las religiones, mirar lo que dice la Biblia sobre el hombre, los derechos que tiene el hombre. No de las religiones. Las religiones no llevan a ningún lado. Eso es verdad. Debe usted tener conciencia de lo que Dios le ha puesto a usted en su mano. Eso es lo que usted tiene que predicar con el ejemplo. Así como es. hizo Jesucristo, predicó con el ejemplo. No que usted diga una cosa y haga otra. No. Aquí tenemos que estar claros en este país. Como hace la mayoría de personas y de políticos. Sí. Bueno. Por eso decía Sócrates, ese gran sabio y pensador, de que de los políticos escucha sus palabras, pero al mismo tiempo observa sus acciones, a veces hay coherencia. Bueno. Mira, Hernández, hablando de políticos, renuncia de la Fuerza del Pueblo Augusto Polanco, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo? Y miembro de la Dirección Política de La Vega, abandona a Leonel Fernández. Ay. Augusto Polanco. Ay. Señores. No se han visto renuncia de la Fuerza del Pueblo. Increíble. Esto es un trasiego que hay de dirigentes, para allá y para acá. Bueno. Donde se ha parado un poco la hemorragia es en el Partido de la Liberación Dominicana. La semana pasada estuvo el presidente Medina aquí en Santiago, tronó. Sí. Al igual que el exalcalde Abel Martínez hizo presencia. Estaba ahí Abel Martínez, sí. Y fue ovacionado, al igual que Danilo. Bueno, pero Abel va a buscar Se notó la ausencia de Francisco Javier García. ¿Por qué no vendría a Santiago? La gran interrogante. No se va a juntar con Abel Martínez. No, tenía temor a que lo apabullaran ahí, porque de verdad cuando Abel entró yo estaba viendo por televisión, fue ovacionada. Él sabe lo que le hizo a Abel Martínez, él sabe. Es bellaco, él sabe. Ese tipo de bellaco. Él sabe. Tú sabes que ese tipo también, estando en el PLD, estaba apostando a la Fuerza del Pueblo. Y ahora mismo también. Él quiere ser candidato para empujar a una alianza con la Fuerza del Pueblo. Se dice que fue uno de los asesores del senador Omar Fernández, al igual que Félix García. Okay. Entonces Francisco Javier es una quinta columna en ese partido. Bueno, pero... No una persona, no un dirigente confiable. No, y lo que ese señor hizo, óyeme, eso es... No solamente esa él. Militancia no se lo va a perdonar. En pleno proceso de campaña, renunciar como jefe de campaña. No solamente y apostando a otro candidato, siendo de un partido apostando al candidato de otro partido. Oye, es difícil, eso es algo imperdonable. Es difícil de entenderlo, eso es difícil de entenderlo. Hay que ser muy descarado para actuar así. Y no solamente Francisco Javier García, sino varios de la cúpula del PLD celebraron con champaña la derrota de Abel Martínez. Abel Martínez le jugaron una parada difícil ahí, en la cúpula del PLD, inclusive ni Margarita Cedeño lo apoyó tanto en la campaña. Y hablando de Abel Martínez le tienen la cuenta bancaria congelada. Yo pensaba y pienso, y la ley yo creo que me da toda la razón a mí, de que por el hecho de que Abel Martínez haya sido alcalde de Santiago y tengan algunos constructores deuda, es con el ayuntamiento, no es con las cuentas de Abel Martínez. ¿Por qué un juez le tiene congelada la cuenta de Abel Martínez? Porque eso es institucional, eso es el ayuntamiento, eso no es a él. Entonces yo creo que se está cometiendo una injusticia contra él con congelarle su cuenta bancaria. Eso es institucional. Si usted que conoce ese asunto, licenciada, en el ayuntamiento los alcaldes tienen que asumir las deudas que hacen otros alcaldes en el ayuntamiento, porque
Eso es institucional, eso no es personal. Ahora, si es una casa que están construyendo Abel Martínez para él, ok, pero si son obras del ayuntamiento, eso es institucional. Hernández, cuando se produjeron esas sentencias, porque es que también tú no puedes ser terco. Si hay una sentencia, tú lo que tienes que hacer es negociar con las partes. ¿Quién encarnaba en ese momento la administración del ayuntamiento? ¿Quién encarnaba? Era Abel Martínez. Entonces lo que tenía que hacer, y lo mismo lo digo a este también, a Ulises, cuando salgan esa sentencia, traten de consensuar y negociar, porque es que le pueden embargar sus cuentas personales. Abel tiene más de un año con sus cuentas embargadas por sentencia, por fallos a favor de personas que demandaron al ayuntamiento. Esto es el ayuntamiento, eso no es Abel Martínez, eso es institucional. Pero ¿quién era el alcalde en ese momento? Esas son obras del ayuntamiento. Hernández, él encarna la autoridad en ese momento. Entonces, debe asumir el costo. Señores, vámonos a la pausa. Déjenme enviarle un saludo al regidor José Luis Marínez, que nos reporta su... qué bien. Nos reporta dígalo. Nos reporta su... televidencia. Ese es un fiel... Que está con nosotros siempre. Ese es un fiel seguidor de este programa. Bueno. Gracias, Marínez. Mi gordito querido. Vámonos a la pausa y cuando retornemos vamos a continuar con estos temas. Hernández, Santiago, antes de irnos a la pausa, este asunto que hay de la embajada norteamericana pidiendo en extradición, hay una persona de Santiago, hay una persona de la escorta del expresidente Hipólito Mejía. Pero lo grave del caso, Hernández, es que llegó otra requisición de la embajada norteamericana pidiendo 32 y de que solamente de Santiago hay 8. Bueno. Y hay gente de apellido sonoro. Vámonos a la pausa. Cuando retornemos. Sí, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Son temas peligrosos, delicados, pero según me dicen, bueno, no vamos a seguir hablando. Se sabrá. Se sabrá. Sí. Pero hay 8 personas más que están siendo requeridas por la embajada norteamericana de Santiago. Vámonos a la pausa, retornamos en breve.